Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos a Biblia Libre. Prédicas, el espacio que tenemos para predicar la palabra de Dios, anunciar las buenas nuevas de salvación y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En el día de hoy seguiremos estudiando el libro de Apocalipsis. Sí, señores, yo me he gozado, yo no sé usted, pero yo me he gozado de una manera maravillosa. He aprendido mucho, he sido muy edificado. Así que comparta este video por todas las redes sociales. Yo sé que hay muchas personas que seguramente tienen posturas distintas alrededor del Apocalipsis. Es muy respetable, pero más allá de esas posturas diferentes que podemos tener, definitivamente este es un texto que es de bastante edificación para todo aquel que lo estudia y que profundiza en lo que la palabra de Dios enseña. Ya vimos las 7 iglesias del Apocalipsis. Hoy hablaremos sobre el capítulo 4, pero nuestra quinta sección titulada Adoración Celestial. Pero comencemos orando, por favor. Hablemos con el Señor. Amado Señor, Rey de gloria, de poder y de majestad, tuya es toda la gloria, la honra y la alabanza. Te damos gracias por estar con nuestros amados hermanos reunidos a esta hora, predicando la palabra y escuchando el evangelio y las buenas nuevas de salvación. Ayúdanos, Señor, a profundizar en el texto. No nos permitas predicar algo que el texto no enseña. Ayuda mi vida, Señor, y ten misericordia de mí, de mi salud y de todas las cosas, Señor, que a veces nos acongojan en el diario vivir, en la cotidianidad. Danos fuerza para predicar con denuedo y amor y pasión la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien. Como les dije, hoy comenzaremos el tema de la adoración celestial. Y es que hay una parte, hay un fragmento muy importante en el libro de Apocalipsis que nos habla de la adoración, de cómo debemos adorar al Señor y glorificar su nombre. Más allá de las implicaciones futuristas que pueda tener este pasaje, evidentemente es un ejemplo de práctica y vivencia cotidiana para nosotros en el día de hoy. Y es que esta porción no es solamente el capítulo 4, cuando hablo de la adoración celestial, estoy hablando del capítulo 4 y el capítulo 7, así que tome anotaciones, apuntes, tenga por favor muy cerca su lápiz y papel para tomar apuntes de todo lo que vamos a aprender en el día de hoy. Del capítulo 4 al 7, entonces, la escena se traslada de la tierra al cielo. En el capítulo 4, a partir del verso 1, se comienza a narrar toda la visión de lo que es el cielo. En el verso 4 se habla de los 24 ancianos y un poco más adelante de los 4 seres vivientes. Luego se habla del rollo y el cordero en el capítulo 5, versículo 1. Luego los 7 sellos, capítulo 6, versículo 1. Luego los 144,000, capítulo 7, versículo 1. Y finalmente la gran multitud vestida de ropas blancas, capítulo 7, versículo 9. Estas son las secciones en las cuales vamos a profundizar durante varios sermones. Hoy comenzaremos con la visión del cielo y los 24 ancianos. Esperamos poder terminar el capítulo. Vamos a ver hasta dónde llegamos, mis hermanos queridos. Voy a hacer el esfuerzo posible para llegar hasta ahí. En primer lugar, tenemos que hablar del trono y del que está sentado en el trono. Acompáñenme a Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Después de esto, ¿después de qué? Pues del mensaje que le fue dado a las 7 iglesias de Asia Menor, de las cosas que el Señor dijo que sucederían en esas iglesias y de las advertencias que dio a esas iglesias. Después de que todo eso pasó, entonces vio una puerta abierta en el cielo y escuchó una voz, dice ahí, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Recuerde que en el capítulo 1, versículo 19, el Señor había dicho a Juan que le daría y le haría entender las cosas que son, las que eran y las que han de venir. Pues aquí comienzan las que han de venir. Nos está hablando de cosas por venir, pero al mismo tiempo de cosas que son, una realidad que es y será. Y ya entenderá usted eso. Recuerde que en la teología se juega mucho con el ya, pero el todavía no. Las dos cosas al mismo tiempo se manifiestan constantemente en las Escrituras. Así que Juan escucha esa tremenda voz del cielo como de trompeta, que seguramente es la voz del Señor. No lo sabemos, la Biblia realmente no lo especifica, pero suponemos nosotros, por la manera en la que habla de la voz del Señor, que es la misma voz del Señor, que le dice: suba acá. Como si Juan pudiese subir ahí por sus propios medios, como si se tratara de la iniciativa de Juan de ir al cielo. Evidentemente no puede él ir al cielo, no va a ir al cielo, físicamente es imposible. Y aquí comenzamos a ver varias cosas. Esta sección comienza en una forma similar
a las visiones de Ezequiel, usted verá que Ezequiel dice, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Y comienza en Ezequiel capítulo 1, versículo 1, a narrar todas esas visiones de Ezequiel precisamente en el reino de los cielos. Pasamos de la tierra al cielo y comienza a verse la gloria de Dios en el cielo. O más bien, el texto va a pintarnos un panorama maravilloso de la gloria del Señor, del poderío, del trono de Dios, de 24 ancianos, de 4 seres vivientes, de una cantidad de cosas majestuosas que intentan impresionar, de un arco iris verde, de una cantidad de cosas increíbles que se van a seguir manifestando a través del texto de Apocalipsis de una u otra manera, pero que lo que intentan es demostrar que aunque en la tierra las cosas parecen mal, aunque en las 7 iglesias parece que no hay solución, que no hay salida, que todo está mal, realmente el Señor no ha perdido el control. Él sigue siendo el Señor del cielo y de la tierra. Él sigue teniendo el control de todas las cosas que suceden en nuestra vida, en nuestro contexto, en nuestro país, en nuestra sociedad, en nuestra ciudad. En todas partes el Señor sigue siendo el Señor. Y es ese mismo mensaje el que viene a nosotros en el día de hoy. Sin importar las dificultades, luchas que vivas en tu iglesia, en tu país o en tu vida particular, el Señor sigue estando en su trono. Él sigue gobernando. Lo que nosotros vemos aquí en la tierra es mera ilusión. Es una realidad, claro que es una realidad, pero es una realidad parcial, porque la realidad está en la eternidad, la realidad completa. El Señor teniendo poderío y soberanía sobre todo lo existente. Y eso es lo que vamos a ver en el capítulo 4. Ahora, sube acá, algunos lo interpretan como el arrebatamiento. Piensan que se sube acá es que Juan había sido arrebatado. Ese es el rapto. ¿Pero es ese el arrebatamiento? Pues realmente no. No podemos notarlo, no podemos hablar de ese sube acá como el arrebatamiento porque más adelante Juan va a decir que está en espíritu. En espíritu. No en cuerpo glorioso ni nada por el estilo. Es una visión parecida a las visiones que tuvo Pablo, cuando dice, conozco un hombre, que la mayoría de los teólogos piensan que está hablando de él mismo, conozco un hombre que ha subido al tercer cielo, ¿sí? Ha ido allá, ha estado allá. Es algo similar lo que le está pasando aquí a Juan. Ahora, algunos acotan que la palabra eclesia o iglesia no vuelve a aparecer en toda esta parte hasta el capítulo 22-16. ¿Por qué? Porque dicen que ese sube acá del que está hablando Juan es el arrebatamiento. Así que todo esto, todo el libro de Apocalipsis a partir del capítulo 4 es la gran tribulación y nos está hablando de los eventos de los últimos tiempos y la iglesia ya no está. Que la iglesia vuelve y aparece hasta Apocalipsis capítulo 22, verso 16. Yo no estoy de acuerdo con eso. No creo que sea así. No creo que ese sea el arrebatamiento, ya les dije. Porque Juan está en espíritu, no en ningún cuerpo glorioso. No está viajando por el tiempo Juan. Si bien en el cielo no hay el mismo tiempo que tenemos nosotros aquí en la tierra, Juan viviendo los últimos tiempos y siendo arrebatado para encontrarse con el Señor en las nubes. No, él está en espíritu. Además, hay muchas maneras diferentes en todo el Apocalipsis para hacer referencia a su pueblo sin necesidad de usar la palabra eclesia. ¿Sí? Los elegidos de Dios y sus santos son mencionados más adelante en Apocalipsis 7:3, 13:7, Apocalipsis 10, Apocalipsis 14:12. Entonces, sí menciona a sus elegidos, a sus escogidos, sí menciona a su pueblo, aunque no mencione la palabra iglesia. ¿Sí? Los testigos son descritos como candeleros, los 2 testigos, Apocalipsis 11:4. Y recuerde que candelero es tipo y sombra de iglesia. Por eso las 7 iglesias tenían 7 candeleros. Así que la iglesia todavía está en todo este proceso de Apocalipsis. Además, también de ellos se dice, suban acá, Apocalipsis 11:12. ¿Cómo así? ¿Hubo 2 arrebatamientos? ¿No que el arrebatamiento era el de Juan? ¿Ahora son arrebatados los 2 testigos? De hecho, es más probable que el rapto sea ahí. Apocalipsis 11:12. Sin decir que es ahí, ¿no? Ahora, la palabra santos aparece 12 veces entre el capítulo 5:8 y el 19:8.
¿Y quiénes son los santos si no su iglesia? Los santos son su iglesia. Así que, a diferencia de muchos hermanos dispensacionalistas y pretribulacionistas que creen que la iglesia no pasará la gran tribulación, y por eso ven en el capítulo 4, él sube aquí a Juan como una mención al arrebatamiento, pues yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. La iglesia aparece muchas veces, aunque no se mencione iglesia. Sí, y está pasando por pruebas y por momentos difíciles y por gran tribulación en el Apocalipsis. Yo no veo razón alguna para creer que el sube aquí de Dios a Juan sea el arrebatamiento. No me parece. Y no solo a mí, a grandes teólogos históricamente que saben mucho más que yo. Ahora bien, verso 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, ¿se dan cuenta? No en un cuerpo glorioso, no fue transformado en un cuerpo glorioso, él está en el Espíritu, lo que implica que su cuerpo está en la tierra. Él está espiritualmente, de una manera que es muy difícil de entender para nosotros, pero que el Señor permitió, tanto en Pablo como en Juan, espiritualmente conocer el reino de los cielos. Recuerde que carne y sangre no heredan el reino de los cielos. Nosotros en este cuerpo carnal, caído y pecaminoso, no podemos entrar en el cielo, porque en el cielo no entra pecado. Entraremos en alma, porque ya hemos sido justificados por Cristo Jesús, pero no en este cuerpo. ¿Sí? Y aquí un trono establecido en el cielo. Hay un trono literal, es una sillota grandota. Desde aquí todo esto comienza a ser metafórico, obviamente. Si Dios es espíritu, no necesita una silla, porque Dios es espíritu. Sin embargo, al hablarnos de un trono, lo que nos está hablando es de su poder, de su autoridad, de su soberanía. Él está en un trono sentado, uno sentado en el trono. Ahora, algunos dicen que puede ser que el que está sentado en el trono sea Cristo. ¿Sí? Porque obviamente en varias partes del Apocalipsis el que está sentado en el trono es Cristo. Y Cristo sí tiene un cuerpo físico. Así que es posible que exista alguna manera de que se siente en el reino de los cielos en un trono. De hecho, el verso 3 dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de coralina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. O sea, era un arco iris verde. Brillante, transparente y hermoso. Y entonces, ¿cómo va a ser un arco iris verde? ¿Cómo? ¿Cómo así que semejante a la esmeralda si era arco iris? ¿Qué el arco iris no es arco iris porque tiene varios colores? Hay varias formas de interpretar, pero recuerden esto tiene que ser tipológico, por necesidad tiene que ser simbólico. Todo esto nos está hablando de la adoración al Señor y de la gloria al Señor. El hecho de que vea al Señor como un hombre o semejante a alguien sentado, a un hombre que está sentado en un trono, nos indica que Él tiene todo poder, todo dominio y toda autoridad, que Él gobierna eternamente, ontológicamente sobre el universo. Él nunca perdió el control, mi hermano querido, nunca. Él delegó la autoridad a Adán y Eva, que perdieron en el Edén con Satanás por desobedecer a Dios. Pero aún así, Dios siempre tuvo la autoridad, porque aunque Él se la delegó, no se la regaló. Él gobernaba sobre Adán y Eva. Adán y Eva perdieron esos privilegios. Pero el Señor no, el Señor siguió gobernando. Ahí algunas agrupaciones que dicen que el que gobierna ahora y desde que la caída de Adán y Eva sobre todo el mundo y el universo es Satanás y que Dios está como afuera, como sin poder hacer nada, como con las manos atadas. No, no es así. Perdón, no es así. Toda la Biblia nos demuestra un Dios soberano que tiene todo bajo control, que ya sabía lo que iba a suceder y que nada se ha salido de sus manos. Absolutamente nada. Ahora bien, la imagen de Dios sobre su trono nos recuerda a Isaías 6.1 y Ezequiel 1.26. Definitivamente, Juan está usando estos dos pasajes. Está usando estos dos pasajes para que
los que lean el libro de Apocalipsis entiendan que está refiriéndose al mismo Dios de Isaías y de Ezequiel y al mismo trono. Estos pasajes nos demuestran la autoridad y la soberanía de Dios, tanto como lo demostraron en Isaías y en Ezequiel. Cuando un judío leía esto, venía a su mente Isaías y Ezequiel. ¿Y qué traía a su corazón? Paz y tranquilidad, porque confiaban en un Dios que tiene el control de todas las cosas y que jamás lo ha perdido. Por eso utiliza esta imagen del trono. En segundo lugar, no hay ninguna descripción del que está sentado sobre el trono. ¿Sí? Pablo nos recuerda que es Dios. Primera de Timoteo 6:16. Habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Hablando del trono de Dios. Él habita en luz inaccesible. Qué maravilloso es nuestro Dios. Ahora, recuerde que todo esto es una visión espiritual. Esto es espiritual, no físico. Por ende, imaginarnos cosas físicas resulta siendo absurdo. Acá hay un nivel diferente de interpretación de lo existente. Por otro lado, el arco iris es un recordatorio del pacto de Dios con Noé. Génesis 9:11, ¿se da cuenta cómo utiliza todo el tiempo figuras y tipos del Antiguo Testamento? Pero esta vez parece esmeralda. Algunos piensan que parece esmeralda en cuanto a su brillo, resplandor y hermosura. Pero no sería muy lógico teniendo en cuenta, pues cualquier piedra cumple esos requisitos. Así que lo más lógico para algunos otros es pensar que el arco iris es visto como una especie de diferentes tonos de verde. Pero irnos a los detalles con eso es absurdo, porque realmente lo que quiere decir el texto es que el Señor recuerda su pacto, arco iris, y su pacto fue por misericordia, verde. El verde nos habla en la Biblia en muchas oportunidades de la misericordia del Señor. Así que lo que el Señor está diciendo es que su pacto es un pacto de misericordia, que el pacto ha ido renovándose, ampliando, creciendo, que Él no se olvida de ninguno de sus pactos. Si usted no ha visto nuestra serie sobre teología del pacto, lo invito a que la vea para que entienda un poquito mejor lo que estoy queriendo decir. Todos sus pactos son en Él, sí, en Él, amén. Todos sus pactos se han cumplido. Ninguno de sus pactos ha dejado de cumplirse. Y todo por misericordia del Señor, porque Él ha sido bueno. Este es un dato importantísimo. Dios nos recuerda sus pactos. Ahora, la imagen del arco iris también aparece en Ezequiel 1:28 al 29. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, dice Ezequiel. Así que el arco iris nos habla del pacto, nos habla de la misericordia, pero también de algo glorioso. Esto es escrito así porque el autor quiere impresionarnos. O sea, Juan quiere que sus lectores queden impresionados, se imaginen todo el escenario, la escenografía, recuerden a Ezequiel y a Isaías y a Génesis y digan, ¡wow! ¡Qué glorioso es ese Dios! ¡Qué maravilloso es ese Dios! ¡Qué poderoso es ese Dios! ¡Qué incomparable es ese Dios! Eso es lo que Juan quiere que digamos al final del día, al final de la lectura de su texto. Y eso es a lo que debe llevarnos el capítulo 4. A entender que no estamos frente a cualquiera. En Isaías narra que el trono de Dios, el rey que estaba en ese trono, tenía una capa que cubría todo el templo. Entre más larga la capa, más poderoso el rey. Y las capas de los reyes generalmente intentaban ser muy largas, pero ninguna cubría todo el palacio. Esta sí. Lo que quiere decir que no hay una autoridad superior a la autoridad de este Dios. Es un Dios poderoso. Verso 4. Alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Atención, acá comenzamos el análisis de los 24 ancianos que tanta polémica han causado. En primer lugar, tenemos que decir que es una imagen tomada de Daniel 7:9 al 14. En Daniel 7:9 al 14 se habla de la corte celestial, en la cual hay un anciano de días.
el anciano de ancianos, el Señor Dios Todopoderoso. Él tiene su corte celestial. Es esta misma imagen la que trae Juan para hacernos entender que el Señor tiene todo dominio y poderío, pero que ha delegado y ha querido compartir su reino con otros. Él es el que tiene toda autoridad, pero ha delegado parte de su autoridad a estos 24 ancianos. Estos 24 ancianos están vestidos de blanco, lo que simboliza su pureza. Y lo que más adelante en el libro de Apocalipsis nos va a recordar a la iglesia vestida con vestiduras blancas, con lino blanco y resplandeciente. Y este ya puede ser un indicativo para definir quiénes son los 24 ancianos. Además tienen coronas. Quiere decir que son reyes, pero no cualquier rey. Esto también nos trae a la cabeza, o a la mente más bien, al recuerdo, las coronas que Él ha prometido dar a aquellos que le sirvan. Todos nosotros trabajamos para su obra, no porque estemos ganando la salvación. Eso es algo que ya tenemos, hermano. Usted ya es salvo. Usted ya es salvo. No necesita ganarse la salvación. No ofrende, ni diezme, ni haga nada en la iglesia para ganarse la salvación porque usted ya es salvo. Lo que usted quiere es una buena corona. Cosa que difícilmente nosotros alcanzaremos, la verdad. Pero es que esa corona Dios la ha prometido a aquellos que le sirven. Por ende, por estas dos coincidencias, hay quienes creen que los ancianos representan a Israel y a la iglesia juntos. 24 ancianos. Recuerde que el número 12 tipifica pueblo. Siempre que vemos 12, habla de pueblo. Y un múltiplo de 12 también habla de pueblo. 24 nos está hablando de todo el pueblo. Todo el pueblo puede ser todo Israel salvo y toda la iglesia o los gentiles salvos. Israel y los gentiles juntos, 24. Todo el pueblo de Dios completo. Algunos creen que son los 12 patriarcas y los 12 apóstoles, los que están ahí, que ellos son los 24 ancianos, pero eso no es muy posible, verdaderamente, porque primero Juan no estaba dentro de esos 12, sino estaba fuera mirándolos. Y él va a tener uno de los tronos que el Señor prometió para ellos. Entonces, ¿qué pasó ahí? Además, en algunos momentos, uno de los 24 ancianos habla con Juan. Si eran los dos apóstoles, él pudo haberle reconocido perfectamente. Juan nunca dice, vea, allá está Pedro, y allá está Mateo, y allá está Simón el cananista. No, nunca dice eso. Solo dice 24 ancianos y parecen no reconocerlos ni saber quiénes son. Así que decir que son los 12 patriarcas y los 12 apóstoles es algo que el texto no dice. Es agregar al texto. No podemos decir eso. Pero ellos están entronados. Es decir, ellos tienen corona. Ellos ya recibieron su corona. Por eso algunos hermanos dicen que estos 24 ancianos no representan a la iglesia y a Israel. Porque según ellos, viendo linealmente el libro de Apocalipsis, pues todavía no ha venido el triunfo final sobre la maldad, no ha venido el juicio final, y por lo tanto tampoco se le ha entregado la recompensa a los hijos del Señor. ¿Por qué tendrían coronas? Pues piensan que no. ¿Sí? Además de eso, hay un problema en la canción de Apocalipsis 5, donde pareciera en el texto original hablar en tercera persona. Cuando lleguemos a Apocalipsis 5 encontraremos un canto, que analizaremos más profundamente después, donde pareciera que ellos, en la Reina Valera parece que ellos se incluyen en la canción, pero en otras versiones y en el griego original parece que se excluyen, lo que implicaría que ellos no son la iglesia. ¿Sí? Es probable que los 24 ancianos sean ángeles representando a la iglesia, dice Sproul. Sproul dice, si podemos decir que cada iglesia tiene su ángel, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, escribe al ángel en la iglesia en Tiatira, escribe al ángel en la iglesia en Sardis. ¿No pueden acaso los ángeles representar al pueblo del Señor? Así que estos seres, según Sproul,
Son ángeles que tienen dominio, porque la Biblia nos dice que hay principados, potestades, huestes espirituales, así que pueden ser ángeles en su orden jerárquico angelical que representan a la iglesia. Dice Sproul. Dice Sproul. El problema es que la Biblia nunca nos habla de ángeles reinando, ni de ángeles con corona. Nos habla de todo lo contrario. Hebreos capítulo 2, verso 5. Mire lo que dice. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. El Señor no le dio reino o reinado o autoridad sobre la tierra o sobre el mundo venidero a los ángeles. ¿Por qué pensar que esos seres, esos 24 ancianos, son ángeles? Cuando, por ejemplo, al hablar en el Nuevo Testamento de anciano, generalmente se nos viene a la mente los líderes de las iglesias, los pastores de las iglesias. Cuando la palabra dice en 2 de Timoteo 2:12, si sufrimos también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Es decir, la promesa del correinado con Jesús, no en igualdad de condiciones, obviamente, no es que estemos en igualdad con Jesús, no es que Jesús reina sobre nosotros y así nosotros podemos reinar sobre la nueva creación. Eso es una promesa que el Señor nos dio, pero que específicamente les dio a sus apóstoles. Mateo capítulo 19, verso 28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿A quién le está hablando? A sus 12 apóstoles. ¿Qué van a tener los 12 apóstoles? 12 tronos. ¿Y qué van a juzgar los 12 tronos? A las 12 tribus de Israel. Sin embargo, el texto de Mateo nos dice que esto será en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en su trono. Por lo tanto, estos 24 ancianos no parecen tampoco ser los apóstoles. Y entonces le están guardando el puestecito a los apóstoles, ¿o qué? ¿Quiénes son, hermano, estos 24 ancianos? Es la pregunta del $1.000.000 en el día de hoy. Y es muy difícil de contestar, es muy polémico. Lo cierto es, mi hermano, que definitivamente los que vamos a reinar con el Señor, en esa autoridad delegada de parte de Dios, seremos la iglesia, o es la iglesia. Lo que hay que pensar es, no tanto quiénes son, sino a quién están representando. Porque es que la promesa de los 12 tronos es para los 12 apóstoles. Pero la promesa de reinar es para todos los cristianos. Así que no hay necesidad de que esos 12 ancianos, 12 de ellos sean los 12 apóstoles. No hay necesidad de eso. Simplemente pueden ser 12 cristianos que han sido vencedores. Lo que nosotros en teología llamamos la iglesia triunfante. Los que ya ganaron, murieron y están en la gloria frente al Señor. Pueden ser 12 representantes de ellos que tengan su corona, que se ganaron su corona, que están allá con otros 12 del pueblo de Israel, que no necesariamente tampoco tienen por qué ser los 12 descendientes de las 12 tribus, que recuerde usted que al final eran 13. No importa tanto el número al final del día, lo que importa es lo que simboliza ese número. Está simbolizando a todo el pueblo del Señor y eso es innegable. Ahora bien, en Mateo, bueno, eso ya lo leímos, en Hebreos 2, 7 al 18 dice, le hiciste, hablando de Jesús, del hombre, porque está tomando el Salmo 8, el verso 5 al 9, hablando del hombre, dice el autor de Hebreos, le hiciste un poco menor que los ángeles, pero dice, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo esto está hablando en pasado. Cuando Dios hizo a Adán y Eva ya tenían su corona. Porque dice, les coronaste de gloria. Les había dado autoridad, eran reyes sobre esta tierra. Aunque obviamente sometidos al Rey de Reyes.
Eso se perdió con la caída. Y si se perdió con la caída, tiene que recuperarse con la regeneración, con el nacer de nuevo. Y ahí es donde entendemos el versículo de Mateo. Cuando seamos regenerados, volver a generar nuevo nacimiento, en ese momento recuperamos nosotros la autoridad dada por Cristo. Cristo recuperó el reino, triunfando sobre la muerte en la cruz del Calvario, resucitando de entre los muertos. Él recuperó lo que Adán y Eva habían perdido, que era el reino. Él recuperó la corona que había dado por misericordia al hombre y se la volvió a entregar a su pueblo. Claro, Él por encima de nosotros. ¿Cómo comprobamos esto? Verso 8 de Hebreos. Dice, todo lo sujetaste bajo sus pies. Esto ya no es el Salmo, esto ya es el autor de Hebreos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Estamos hablando de Cristo. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Se da cuenta? Él ya es rey. Y por lo tanto nosotros ya reinamos con Cristo, porque esa era la promesa. Él ya es rey y nosotros ya reinamos con él, pero no lo vemos. Es lo que dice el autor de Hebreos. Todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetadas o que le sean sujetas a él. El autor de Hebreos está diciendo, el Padre sujetó al Hijo todas las cosas y por ende al hombre que fue hecho un poco menor que los ángeles y que había sido creado y coronado en la creación. Pero ahora ya sujetó de nuevo a este Cristo, a este nuevo Adán, porque él es el postrer Adán, este nuevo representante de la humanidad, que sí triunfó, que sí ganó, que no perdió como Adán. A él le son sujetadas todas las cosas como hombre. Porque es que Cristo como Dios nunca perdió el control, el poder y el dominio de todas las cosas. Siempre lo ha tenido y siempre lo tendrá. Es imposible que en medio de su deidad Él haya perdido el control de algo. Así que si está diciendo que por medio de su muerte y resurrección el Padre sujetó a Él todas las cosas, está hablando de su naturaleza humana. Él es el rey sobre toda la creación. Y como representante nuestro por medio de Él nosotros. Aún no lo vemos, pero ya está. Es un ya, pero todavía no. De nuevo, el ya, pero el todavía no. Está presente en este texto. Verso 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. ¿Se da cuenta cómo está hablando de la naturaleza humana de Cristo? De cómo el Señor ha sujetado todas las cosas a la naturaleza humana de Cristo. Coronado de gloria, él ya es rey, ya fue coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte. ¿Por quiénes? Por todos. Él ganó la corona para él, corona principal de rey, y ganó las nuestras como nuestro representante. Por lo menos una corona tenemos segura, la de vida. Tenemos la corona de vida. Todo esto es tipológico, metafórico. Está hablando simplemente de una capacidad. Pero en medio de esa tipología nos damos cuenta entonces quiénes son los 24 ancianos. Definitivamente son el pueblo del Señor. El pueblo del Señor. Y alguien me podrá decir, pero es que ahí todavía no ha venido las bodas del Cordero. Si no ha venido las bodas del Cordero y su esposa no ha sido coronada y no ha sido exaltada, entonces ¿cómo puede ser posible que ellos sean el pueblo del Señor? Pues mi hermano querido, porque allá ya hay un grupo de personas en el reino de los cielos frente al trono y la majestad de Dios que lograron por los méritos de Cristo ser salvos. Y por ende tienen su corona. Y están esperando la reunión con la iglesia militante. Ellos que están en el cielo son la iglesia triunfante. Ellos ya triunfaron. Nosotros que estamos aquí en la tierra, que no hemos
muerto, somos la iglesia militante. Estamos en proceso y esperamos llegar allá muy pronto. Pregunta, ¿dónde hay más? ¿Allá o acá? Allá. Ha sido 2000 años, hermano. Sí, puede ser que el porcentaje de personas vivas hoy sea mucho más grande. Y aún así, la mayoría de los vivos no son salvos. La mayoría de los cristianos ya murieron. La mayoría de los que van a ser cristianos al final de los tiempos ya están allá, hermano. Están esperando a los últimos, a los que quedamos, a los rezagaditos, a los de la iglesia militante. Así que ellos ya están allá reinando con Cristo. Este es un dato de vital importancia para entender el capítulo 20. Capítulo 20, verso 4 de Apocalipsis. Vi tronos, de nuevo. Juan está viendo tronos. Aquí en el capítulo 20 se repite lo que Juan vio en el capítulo 4. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultades de juzgar. ¿Se acuerdan lo que vimos en Mateo? Que él le iba a dar capacidad a los 12 para juzgar a Israel. Y los demás también tendremos la capacidad de emitir juicios. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Las almas que estaban allá son almas, no los cuerpos. Y por la palabra de Dios. Y mire lo que dice, los que no habían adorado a la bestia ni a la imagen. ¿Y quién está hablando? De personas que pasaron por la gran tribulación, porque nos está hablando de la bestia y de la imagen de la bestia. Nos está hablando del anticristo. Y estas personas fueron decapitados, murieron por el evangelio. Y están allá. Y Juan los ve. Recuerde que allá en el cielo no está el asunto cronológicamente como acá. Él está teniendo una visión del futuro en este momento. Y está viendo personas que perdieron la cabeza literalmente por negarse a adorar a la bestia, al anticristo. Y están en tronos. ¿Se da cuenta de la relación con Apocalipsis 4? Ahora, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron en pasado. En pasado. No recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron. Ellos, aunque pasaron por la gran tribulación, si usted no está de acuerdo con que la iglesia pasara la gran tribulación, es muy respetable, lo respeto mucho, pero no lo comparto. Si quiere, vaya y vea mi video donde explico por qué creo que la iglesia sí va a pasar la gran tribulación. Y esto es parte de eso. Ellos entonces mueren y están allí en tronos, adorando al Señor, reinando, ya reinando. Reinaron en pasado con Cristo 1000 años. ¿Cómo así? Y aquí viene otra vez el problema del milenio que ya afrontaremos cuando lleguemos a Apocalipsis 20. No quiero adelantarme. Pero si leemos Apocalipsis 20 con la óptica de Apocalipsis 4 y nos damos cuenta que la escena es prácticamente igual, porque estamos viendo tronos, estamos viendo a la iglesia triunfante, entenderemos que estos decapitados no son solamente los decapitados por no adorar a la bestia, sino está hablándonos de aquellos que durante mucho tiempo reinaron con Cristo. Aquellos que murieron y fueron decapitados durante el Imperio Romano están incluidos aquí. Aquellos que dieron su vida por el Evangelio, que fueron mártires, que murieron y enfrentaron gran tribulación en la tierra y que enfrentaron momentos de dificultad y de dolor, pero que nunca negaron al Señor Jesucristo. Esos están ahí reinando con Cristo y han reinado por un periodo de tiempo muy largo. Eso es lo que quiere decir 1000 años. Recuerde, mi hermano, nosotros estamos intentando hacer este estudio desde una perspectiva diferente, que es la que personalmente creo y que puede diferir a lo que usted cree. Pero mire lo que dice el verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección.
¿Cómo así? La primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? ¿Cuándo resucitamos por primera vez? Pues cuando aceptamos a Cristo. Estábamos muertos en delitos y pecados. La primera resurrección es esa. Y que después está la segunda resurrección y no hay más resurrecciones. Una resurrección espiritual, estábamos muertos en delitos y pecados. Por eso dice, bienaventurados los que tuvieron parte en la primera resurrección. Los que resucitamos mientras estamos aquí en la tierra, tendremos vida eterna. Los que resucitarán solamente hasta el día final, tendrán condenación eterna. Entonces, los que tienen parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios, reyes y sacerdotes. Aquí está colocándolos en las dos posturas. Ahora mire lo que sigue diciendo. En Cristo reinarán. En Cristo reinarán. Eso está en futuro. Así que escúcheme lo que voy a decir ahora. Ya estamos reinando. En primer lugar, de una manera muy evidente, los cristianos en la iglesia triunfante están reinando frente al trono del Señor con sus coronas. 24 de ellos, representantes de todos nosotros, junto al Señor. Pero los demás también reinamos porque Cristo reina en nuestro corazón. Y tenemos una autoridad que no viene de nosotros, sino que viene de Dios. Y que nos permite tener un reino aquí en la tierra. La iglesia es el reino de Dios en la tierra. El ya y el todavía no. Él ya está reinando en nosotros y sobre la tierra por medio de su iglesia, pero al mismo tiempo todavía no reina porque algún día vendrá a implementar su reino sobre toda la creación. Eso es lo que nosotros creemos. Sé que hay posturas diversas, diferentes, distintas, pero aquí le estoy argumentando por qué creemos esto bíblicamente. ¿Entiende? Verso 5. Teniendo en cuenta quiénes son los 24 ancianos, nos damos cuenta en el verso 5 que lo importante no eran los 24 ancianos, sino el que estaba sentado en el trono. Mira lo que dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. De nuevo está hablándonos de los 7 espíritus de Dios que ya mencionó en el capítulo 1 y que mencionará otras veces más adelante, y nos está hablando de todo lo que dice Isaías capítulo 11, verso 1 al 4, las características de Dios. No es que Dios se divida en 7 personas diferentes como algunos predican, no tiene nada que ver con eso, sino 7 características claras de Dios que vemos en el libro de Isaías y que vemos reflejadas en Apocalipsis. Vuelve a aparecer esa lámpara, porque es que lo que importa es el Señor, no los 24 ancianos. Los 24 ancianos representan su pueblo de toda lengua, tribu y nación y de toda la historia. Los 24 ancianos no son ángeles, no, están representando a la humanidad. ¿Por qué lo sé? Por el verso 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes y llenos de ojos delante y detrás. Aquí están los ángeles. O sea, lo que está diciendo el capítulo 4 es que todos los que sirven al Señor, todos los que creen en el Señor, están reinando ahí. Y ahora va a hablar de ángeles especiales, espectaculares, impresionantes, a los cuales llama 4 seres vivientes. Entonces, de los seres conscientes en el universo, los seres humanos y los ángeles, todos están rodeando el trono, mientras salen rayos de ese trono de una manera impresionante, majestuosa. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes no pueden siquiera acercarse a ese trono porque el trono es rodeado por un enorme mar de vidrio o mar de cristal. Un enorme mar de vidrio semejante al cristal. ¿Qué quiere decir eso? Ese mar separa a Dios del resto de la creación. Separa el trono de los ángeles y de los 24 ancianos. Es decir, de la humanidad que cree en Cristo y de los ángeles que adoran al Señor. Porque hay otra humanidad que no cree en Cristo y otros ángeles que no adoran al Señor. ¿Sí? Aquí no, acá estamos en el cielo. Entonces son la humanidad que cree en Cristo y los ángeles que adoran al Señor.
Pero este mar de vidrio los separa. ¿Quién quiere nadar en un mar de vidrio? Algunos dicen, no, es que mar de cristal significa que es un agua muy cristalina, muy pura. Se puede ver el fondo. No, no es eso. Este mar de cristal tipifica el lavacro o el mar de bronce. Recuerde usted que antes de entrar al templo, para poder entrar en el lugar santo, los sacerdotes tenían que llegar al lavacro o al mar de bronce y mirarse en las aguas. Estaba hecho de bronce para mirarse en el bronce, pero también las aguas reflejaban la imagen de los mismos sacerdotes que tenían que lavarse con esa propia agua, con esa misma agua, para poder entrar limpios ante la presencia del Señor. El trono del Señor está rodeado de un mar de cristal porque en la santidad de Dios, Él es el absolutamente otro. Él es absolutamente diferente a su creación, absolutamente diferente a los ángeles, absolutamente diferente a los hombres. Aun cuando los hombres hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, somos solamente imagen. Pese a que tenemos una nueva naturaleza, no nos comparamos a Él. Él es distinto a su creación. Y esto, obviamente, nos habla de una doctrina completamente contraria al panteísmo, que hoy en muchas iglesias cristianas predican, y muchas sectas y muchas religiones falsas predican, y es que Dios es todo. Dios está en el árbol, Dios está en el agua, Dios está en el viento. No, mentira, mentira. La creación es una cosa, Dios es otra. Lo separa un mar de cristal. ¿Qué tipifica el mar de cristal? Pues la santidad. Dios es santo, y por ende ese ser santo es diferente a su creación. Ser santo significa ser diferente, ser distinto, el absolutamente otro, como dijera Paul Tillich. Dios es el absolutamente otro. No podemos comparar a Dios con nada ni con nadie. Su santidad es enorme. Si bien estos 24 ancianos están vestidos de santidad porque tienen vestiduras blancas, si bien estos 4 seres vivientes son majestuosos, poderosos y santos, aun cuando son santos, no se comparan con la santidad de Dios, porque Él es único. Él es único. El atributo comunicable de la santidad de Dios se refleja muy diferente en Dios que en nosotros. Si bien nosotros, por medio de los méritos de Cristo y de la obra del Espíritu Santo, podemos ser santificados y ser hechos a la imagen del Cristo hombre, de la naturaleza humana de Cristo. Por eso dice la Biblia que alcancemos la estatura de la plenitud de Cristo, pero la estatura de la plenitud de Cristo hombre, no la estatura de la plenitud del Cristo Dios. No, el Cristo hombre que fue perfecto en todas las cosas. Por medio del Espíritu Santo podemos llegar a eso. Y aún así quedamos lejos de la santidad de Dios. Dios está demostrando aquí que es completamente diferente a su creación. Él no es el agua, Él no es el viento, Él no es los árboles. No, Él es absolutamente otro. Él es más poderoso que todo lo creado y nada de lo creado se puede comparar con Él. Es de ese Dios del que nosotros hablamos y predicamos. Por eso a muchos no les gusta ese Dios, que quieren tener todo bajo su propio control, bajo su propia mano, pero yo prefiero dejarlo todo en las manos de este ser absolutamente otro, todopoderoso, eterno, hermoso y maravilloso. Ahora bien, verso 7. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Qué raro. Sin embargo, no son nuevas estas figuras. Verso 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Se da cuenta que todo esto nos está hablando de la santidad de Dios? Santo, santo, santo. Ese santo, santo, santo no quiere decir que Él es Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu. No, quiere decir que Él es definitivamente santo. Cuando un judío repetía algo, quería enfatizar ese algo, porque no tenían signos de admiración. Así que si en un escrito querían enfatizar algo, decían de cierto, de cierto. Enfatizaba algo como una verdad total. Lo hacían 2 veces, pero al mencionar 3 veces la santidad de Dios, están diciéndonos definitivamente es que su santidad es incomprensible por ustedes, seres caídos, que han sido restaurados.
que ahora están en santidad delante del Señor y aún así Él es más santo. Estaremos en santidad delante del Señor, recibiremos la salvación, tendremos vestiduras blancas y coronas y aún así Él seguirá siendo eternamente superior. Aún así Él seguirá siendo eternamente más grande que nosotros y que los ángeles. Alabado sea el Señor. Ahora, estos 4 seres vivientes son mencionados por Isaías como serafines. Capítulo 6, verso 22, por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. ¿Por qué? Cubrían con 2 su rostro porque nadie puede ver al Señor. Así que ellos se cubrían para no ver la gloria del Señor. Era imposible ver la gloria del Señor. Con 2 de sus alas cubrían sus rostros. Con 2 de sus alas cubrían sus pies. ¿Por qué? ¿Se acuerda usted cuando Moisés llegó ante la zarza que ardía y no se consumía? El Señor le dijo, quita las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Debido a la santidad de Dios, ellos tenían que mantener cubiertos, guardados sus pies, no podían tocar el mismo lugar que el Señor está tocando. Todo esto es metafórico. Todo esto es una metáfora. No quiere decir literalmente que los ángeles tengan 6 alas, hermano. No, no lo hiperliteralice. Nos está hablando de la santidad de Dios, de que no somos capaces de ver su santidad directamente, de que no somos capaces, no merecemos pisar la tierra que Él pisó. Ni de eso somos dignos. Por eso es que tienen 6 alas, pero no quiere decir necesariamente que un ángel tenga 6 alas. Si no, estos ángeles serían bien raros, bien extraños. Ahora, en Ezequiel aparecen esos seres vivientes, Ezequiel capítulo 1, versos 5 al 7, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre, cada uno tenía 4 caras y 4 alas. ¿Se da cuenta que es diferente? Los 4 seres vivientes de Ezequiel son diferentes a los 4 seres vivientes de Juan. ¿Por qué? Porque esto no es literal. Por eso. Porque todo esto es simbólico. Mientras los 4 seres vivientes en Isaías tenían 6 alas, igual que en Apocalipsis, los de Ezequiel solo tienen 4. No le importa tanto pensar en las alas que vuelan, con las que pueden volar. No. Le interesa es que no vean al Señor y que no pisen su propia tierra. Todo esto es metafórico. De igual está hablándonos de la santidad de Dios. Ahora, los 4 seres vivientes en Apocalipsis son 4 y cada uno tiene un rostro diferente. En cambio, los 4 seres vivientes de Ezequiel tienen 4 caras. Una acá, otra acá y otra atrás. Literalmente son monstruos. ¿Y por qué con caras de animales? Todo esto es simbólico, hermano. Todo lo que está viendo, no sabemos cómo lo vio exactamente Juan, pero lo escribió como debía escribirlo para que nosotros interpretáramos el simbolismo que todo esto trae. Así como los 24 ancianos tipifican al mundo físico y a todo el pueblo de Dios, los 4 seres vivientes tienen una tipología. Tipifican a toda la creación. Los 24 ancianos tipifican a la humanidad. Los 4 seres vivientes a la creación. Por eso tienen ojos por todas partes. Lo ven todo. El universo completo es visto por los ángeles del Señor. Y cuando hablo de toda la creación, incluyo animales. Por eso tienen caras de animales, incluso de los mismos seres humanos. Por eso tienen alas. Pero también incluyo a los ángeles, por eso les dicen serafines. Y serafín viene del hebreo seraf, que quiere decir seres de fuego. Entonces, ¿eran de fuego o eran como animales? Al fin, ¿cómo eran? Todo eso es solo simbolismo. Eso está lleno de símbolos por todo lado. Y es lo que les dije desde el principio de este estudio. Estos 4 seres vivientes están simbolizando la creación. Por eso hay diferencias entre los de Apocalipsis 4. Nos habla del león, del becerro, del hombre y del águila. Algunos dicen que el león habla de la majestad, el becerro de la fidelidad y la fuerza, el hombre de la inteligencia y el águila de la soberanía. Hay otros que dicen que el león es Mateo porque muestra a Jesucristo como un león, que el becerro es Marcos porque muestra a Jesucristo como humilde y servicial, que el hombre es Lucas porque muestra la humanidad de Jesús y el águila es Juan porque muestra la soberanía del Evangelio de Juan. Pero esas interpretaciones son alegóricas. La Biblia no dice que eso signifique en los 4 evangelios. No lo dice. Si bien cada uno de esos 4 evangelios pueden tener un enfoque diferente y de hecho lo tienen, no necesariamente los 4 seres vivientes tipifican
una parte de la naturaleza de Cristo manifestada en los evangelios. No, yo no veo eso, hermano, qué pena. Veo simplemente toda la creación, ángeles, seres, la creación entera manifestada ahí. Por eso es que son diferentes, que en Ezequiel capítulo 1, verso 10 y Ezequiel capítulo 10, verso 14, ya son diferentes. Ya no son el león, el becerro, el hombre y el águila, son el hombre, el león, el toro y el águila. Nos cambiaron el toro por un becerro o el becerro por un toro. ¿Qué es lo que pasó ahí? Es que se pensionó uno de los 4 seres vivientes y llegó un toro, que es diferente. No, simplemente no es literal. Las diferencias que existen en el texto son a propósito, hermano. Son a propósito. Juan colocó esas diferencias en el texto para que entendamos que eso no es literal, que son tipológicos. Que nos están hablando de una tipología supremamente profunda y maravillosa. De hecho, todo lo que usted ve en el cielo es tipológico. La tierra es tipológica del cielo y el cielo es tipológico de la tierra. Mientras en el Antiguo Testamento se habla del lugar santísimo, en el Apocalipsis hablamos del trono de Dios, que sería el equivalente al lugar santísimo. En el Antiguo Testamento, el candelero de los 7 brazos. En el Apocalipsis, las 7 lámparas de fuego ante el trono del Señor. En el Antiguo Testamento, la fuente de bronce. En el Apocalipsis, el mar de cristal. En el Antiguo Testamento, los querubines sobre el propiciatorio. En el Apocalipsis, los 4 seres vivientes. ¿Se da cuenta? En el Antiguo Testamento, sacerdotes. En el Apocalipsis, los ancianos con sus coronas que hacían la vez de reyes y sacerdotes. En el Antiguo Testamento, el altar del holocausto. En el Apocalipsis, el altar del Señor. En el Antiguo Testamento, el altar del incienso. En el Apocalipsis, el altar del incienso también. Así como en el Antiguo Testamento aparece el arca del pacto y también en el Nuevo Testamento. Cuando el Señor mandó construir el tabernáculo y luego el templo, todo eso hablaba de Cristo. Y ahora esta visión que tiene Juan sigue siendo tipológica. Hay muchos hermanos que es muy respetable, creen que literalmente el cielo es así y que todas estas cosas literalmente existen allá. Y que el Señor mandó a hacer el tabernáculo como un tipo de lo que es el cielo. Pero recordemos que todo esto es espiritual, espiritual. Así que yo creo firmemente que esto realmente lo que hace es hablarnos de Dios en su plenitud. Así como el tabernáculo del templo nos hablaban de Cristo en cada detalle, tengo incluso una serie donde explico cada detalle cómo habla de Cristo, aquí mismo en Biblia Libre Prédicas. Asimismo, cada detalle que aparece en el libro de Apocalipsis nos está hablando de Dios, de su gloria, de su magnificencia. Y eso nos lleva inevitablemente al verso 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y que vive por los siglos de los siglos, pausa, siempre, siempre, ¿qué hacen siempre? Verso 10, los 24 ancianos se postran delante del trono del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron hechas. ¿Se da cuenta cómo termina el discurso de estos 24 ancianos? Digno eres de recibir toda la gloria y toda la honra. ¿Y cada cuánto hacen esto los ancianos? Cada vez que los seres vivientes glorifican al Señor. ¿Y cuándo glorifican al Señor los seres vivientes? Siempre. Esto no es literal, hermano. Esto es lo que nos está diciendo. Y aquí vamos a la interpretación y a la aplicación. Nos está diciendo que toda la creación glorifica al Señor. Toda la creación manifestada en esos 4 seres vivientes, animales y ángeles, y manifestada en esos 24 ancianos, su pueblo. Toda la creación le glorifica, le debe exaltar y le exaltará al final del tiempo y al final de los días. Todos le exaltaremos, todos le glorificaremos, todos le honraremos. Ninguno podrá alejarse de honrarle y de glorificarle. Incluso aquellos que irán al infierno y a la condenación, aunque ya sea demasiado tarde para ellos.
No tendrán otra alternativa que reconocer que Él es el Señor, el Todopoderoso, el Invencible, el Indestructible, el Inmarcesible Dios. Ay, hermano querido, y esto cada cuánto pasa, siempre. Y me encanta lo que pasa aquí. Están esos seres vivientes alrededor del trono glorificando al Señor. Están los 24 ancianos separados del Señor porque el mar del cristal no les permite, ya que Él es absolutamente distinto, es absolutamente otro, está alejado de ellos. Y estos 24 ancianos se postran, se ponen de rodillas, se quitan sus coronas y las lanzan al Señor, diciéndole: nuestra autoridad no es nada. Tú eres el que tiene todo dominio, toda autoridad y toda la gloria son para ti. Hermano, cuando yo esté allá, cuando yo sea parte de esa iglesia triunfante, no voy a durar ni un segundo con la corona en mi cabeza. Todo esto es tipológico de nuevo, pero es así. La voy a tirar en su presencia, la voy a lanzar. Hay gente que vive predicando sobre las coronas, gana las coronas, tendrás premios, tendrás premios. Y todo eso, la corona, hermano, si bien es algo que nos anima y que es un gozo, solamente debe ser entendido como algo más para rendirle a los pies de Cristo, a los pies del Señor, a los pies de nuestro Dios. Tampoco tiene pies, también es metafórico, pero es un antropomorfismo para entenderlo. Este es el ejemplo más grande de adoración que hay en la Biblia. Toda la creación, toda la creación la adora, toda la creación le invoca, toda la creación se postra ante Él, toda la creación deja su orgullo, su vanidad, su arrogancia. Pero no es solamente una invitación a futuro, es una invitación al hoy. Si no te quitas la corona hoy, no te la vas a quitar cuando estés allá, por eso no vas a llegar allá. La corona debemos quitárnosla hoy. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué tenemos nosotros? ¿Tenemos autoridad? ¿Tenemos dominio sobre algo? Si bien reinamos juntamente con Cristo, aún hoy y ahora, aquí debemos quitarnos nuestras coronas y arrojarlas a los pies de Cristo. Sí, soy salvo, pero soy salvo por tu gracia. Sí, soy bendecido, pero soy bendecido por tu misericordia. Sí, tengo hoy el conocimiento de la gloria de Dios. He aprendido muchas cosas, he conocido muchas cosas, pero eso no es nada. Lo tengo por basura. Lo pongo a tus pies. Todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que hago es para ti, Señor. Este es un mensaje de adoración. Este es un capítulo de adoración pura y los capítulos que siguen también, aunque en diferente enfoque. Pero son capítulos de adoración. Lo que Juan le está diciendo a los que están leyendo la carta es: llegó la hora de quitarse las coronas. Si estos maravillosos seres vivientes, si estos poderosos 24 ancianos que nos representan a todos nosotros, se quitan sus coronas y le adoran a Él y dicen: santo, 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 tú que estás esperando, tú que estás esperando. Y tú puedes decirme hoy: no, yo entiendo que Jesucristo es el Señor, yo entiendo que Dios es el Todopoderoso, pero aún así tú tomas las decisiones que quieres, cuando quieres, como quieres y porque quieres. Entonces no estás dándole todo el reino a Él, no estás dándole toda la autoridad a Él. Cada vez que pecas te estás poniendo tu corona y estás diciendo: soy yo el que manda sobre mi vida, soy yo el que tengo autoridad sobre mi vida. Dios no tiene la autoridad sobre mi vida, soy yo el que decido sobre mí mismo. Cada vez que haces algo contrario a la Escritura, estás negando a la poderosa soberanía y majestad del que es Rey de reyes y Señor de señores. Y vas a la iglesia y le dices: tú eres rey, tú eres santo, y cantas y lloras, pero en el resto de la semana, el resto de los días, estás haciendo lo que te viene en gana y el rey de tu vida eres tú mismo. Dios tenga misericordia de nosotros. Dios tenga misericordia de nosotros. Si los ángeles le adoran, si la creación entera glorifica al Señor, porque yo todavía creo que merezco algo, porque tú y yo aún creemos que somos dignos de algo, porque conservamos nuestra corona. Vamos a hablar con nuestro Dios. Vamos a botar esa corona, mi hermano. Vamos a botarla. Vamos a glorificarle. Vamos a exaltarle como estos ancianos. Que si no eres capaz de renunciar a tu soberanía, a tu corona, por servirle a Cristo,
por adorarle a Él, por glorificarle al absolutamente otro. Entonces no eres cristiano. No lo eres. Oremos. Amado Señor, te doy muchas gracias por esta palabra. Te doy gracias, Señor, por la bendición de haber predicado este capítulo del libro de Apocalipsis. Ayúdanos a entenderlo más y mejor cada día. Danos sabiduría, paciencia, entendimiento. Ayúdanos, Señor, a comprender lo que tú quieres decirnos. Colocamos, Señor, nuestras coronas a tus pies. Colocamos nuestras coronas a tus pies. Te decimos, Señor, dependemos de ti. Necesitamos de ti. No somos nadie, no somos nada. La magnificencia. Dice que el trono estaba lleno de jaspe, de piedras preciosas. Lo que nos está demostrando es la magnificencia de la gloria de tu hermosura. Lo enorme, lo inmenso, lo eterno, lo bello que eres. Y aún cuando vivamos en santidad, aun cuando lleguemos a nuestro máximo nivel de desarrollo, aun cuando seamos hechos a la imagen de tu Hijo, aún así, no seremos Dios. No seremos como tú eres en tu naturaleza divina. Sigue siendo absolutamente otro. El único Rey, el único digno. Si no somos capaces de arrojar nuestra corona aquí y ahora, no la recibiremos. Si no somos capaces de negarnos a nosotros mismos, a nuestros placeres, a nuestros gustos, a esas cosas que nos hacen pecar porque lo único que queremos es el placer, ¿cómo esperamos recibir una corona de vida? Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden, al mediodía, el noticiero de Biblia Libre con las mejores y las peores noticias del mundo cristiano en la actualidad. Y me voy. Tengo que ir rápido, hermano, porque tengo prédica a las 11 de la mañana en Atlanta, Georgia, hoy. Así que si usted no sabe dónde es, vaya a nuestras redes sociales y acompáñeme. Me voy. Chao, chao. Dios los bendiga y Dios los guarde. Gracias por haber estado con nosotros en Biblia Libre Prédicas.